Muy buenas tardes. Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular, el Decreto 2591 de 1991, la Ley 270 de 1996, reformada por la 1285 de 2009 en cuanto al principio de oralidad, la Ley 1437 de 2012 en cuanto al uso de medios técnicos y el Código General del Proceso, artículos 132 y siguientes. El titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá dispone abrir la audiencia en la cual se decidirá la solicitud de saneamiento hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio respecto del trámite de nulidad procesal. Igualmente se decidirá el fondo del incidente de nulidad procesal planteado por la Superintendencia de Industria y Comercio y si a ello hubiere lugar, la concesión del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Igualmente se analizará una prueba extraproceso o antes que extraproceso aportada extemporáneamente. Y esto corresponde, por supuesto, a la causa 2014-00166, contentida del medio de control de tutela instaurada por Covasec Limitada contra la Superintendencia de Industria y Comercio. Es de anotar que en el recinto de audiencias se encuentra la señora representante legal de Covasec, la señora apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, incidentante en este proceso y apelante, e igualmente la señora secretaria ad hoc, designada por el despacho Laura Marcela Forero. Nos encontramos a 4 de febrero de 2015 a las 2:10 de la tarde. Si bien esta audiencia, o más bien antes que esta audiencia, el trámite de este incidente de nulidad lo iniciamos sobre las 8:30 de la mañana, pues teniendo en cuenta el principio de informalidad, economía y celeridad procesal y eficiencia, eficacia, pues hemos decidido de mutuo acuerdo extender la jornada para tratar los 3 puntos que hoy nos convocan. En primer lugar, la señora apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio estima, y esto hará parte del saneamiento procesal ahora sí, que este despacho carece de competencia para tramitar el incidente de nulidad procesal. Al respecto, el despacho no comparte las apreciaciones de la señora apoderada, porque fundamentalmente la norma que nos está usando es del Código de Procedimiento Civil. Aún en aplicación del principio del Iura Novit Curia, agotaría o nos iríamos al 132 del Código General del Proceso y dice que agotada cada etapa del proceso, el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades o irregularidades del proceso, las cuales, salve que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes. Resulta evidente que dentro del expediente la superintendencia en un mismo día solicitó, en primer lugar hacia las 12:15, solicitó o interpuso incidente de nulidad procesal y a las 4 horas siguientes del mismo día la apelación. Según el aforismo romano y los principios del derecho, primero en el tiempo, primero en el derecho. De manera que a este juzgador no se les ha sustraído la competencia para tratar la temática del objeto del incidente de nulidad y por lo tanto reafirma su competencia. Asimismo, esencialmente es necesario tener en cuenta que en caso de que no se decrete la nulidad, habrá que entregar un proceso saneado ante la respectiva corporación, en este caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y más cuando
el juez que hoy se encuentra en esta audiencia es un juez de constitucionalidad en el trámite de una tutela que se invoca para la defensa de derechos fundamentales, no podría este juzgador de manera alguna pretender no observar el reclamo de la parte, aún cuando haya habido fallo, pero aún pendiente de surtirse una actuación dentro del trámite del proceso, como era el incidente de nulidad previo a la solicitud de apelación. Visto lo anterior, analizaremos los reparos a la legalidad adjetiva o procedimental hechos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Fundamentalmente, ella reclama la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa material por cuanto le fue imposible entregar el informe, o comúnmente llamado escrito de contestación de la demanda. En su auxilio, dentro del escrito de incidente, anexa dos copias de correos electrónicos donde deja constancia de haber enviado una documentación al juzgado 39 administrativo, e igualmente registra el correo electrónico, un correo electrónico y la dirección alterna del juzgado 39 administrativo del circuito como carrera octava 1139-7014. Por su parte, al descorrer el traslado, la señora apoderada de Covasec, la señora representante de Covasec, manifiesta que la señora apoderada, o mejor, la superintendencia, no utilizó el correo electrónico suministrado por el juzgado 39 administrativo de Bogotá y que suprimió dos letras BT, y por lo tanto pues en esas condiciones era imposible que llegara un correo electrónico. Igualmente, y perdóname que me devuelva un momento, la superintendencia se apoya en declaración extrajuicio, en su incidente de nulidad, de declaración extrajuicio del responsable de radicar las acciones de tutela, el señor Alberto León Martínez Arias, quien presentó declaración extrajuicio acta 0187 el día 22 de enero de 2015 ante el notario 23 del Distrito Capital. Así las cosas, el despacho consideró oportuno abrir el incidente de nulidad procesal, decretó una serie de pruebas. Entre esas pruebas, pues obviamente tenemos, por supuesto, las que ya son conocidas por los señores apoderados, pero igualmente vale la pena destacar que ese auto del 28 de enero de 2015 pues decretó pruebas de oficio realmente. Ninguna de las dos partes pidieron pruebas, salvo pues obviamente la superintendencia, que presentó una declaración extrajuicio. Dentro de las pruebas de oficio pues aparecen decretadas copias auténticas de acuso de recibo y contestación de la acción de tutela en el proceso de Diana Marcela Celis Laverde contra el conjunto residencial Magdalena B. Copia auténtica del auto emisorio del 10 de diciembre de 2014 recibido por la apoderada de Covacet. Copia del correo electrónico oficial del juzgado 39 administrativo en que fue recepcionada la contestación de tutela de la demandante Luz Estela Barbier López contra Alianza Salud. Copia de unas acciones de tutela, entre esas las 2014 170, 171, 169 y 172. Copias de la bandeja de entrada del correo electrónico oficial del juzgado 39 administrativo de Bogotá entre el lapso del 3 al 19 de diciembre de 2014, fundamentalmente, y se decretaron como pruebas testimoniales la de Aurexenia Bernal Ojeda, representante de Covasec, la de la secretaria del juzgado 39 administrativo Inés Torres Reyes,
la de la profesional universitaria del despacho Ana María García Galeano y la de Andrés Felipe Ramírez Mejía, quien fue sustanciador para la época. Y se convocó a audiencia el día 4 de febrero de 2015 a las 8 a.m. Es de anotar que ese auto fue notificado por estado el 29 de enero del 2015 y que las partes acudieron a él. Bien, hay que tener en cuenta que las pruebas testimoniales practicadas en las horas de la mañana pretendieron demostrar fundamentalmente si era creíble o no, esencialmente, las manifestaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. O mejor, creíbles en cuanto al peso probatorio. No queremos decir fundamentalmente que en principio no estén actuando de buena fe y con principio de verdad, pero sin embargo había que exponer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales funcionó bajo mi responsabilidad y aún en la época de paro el despacho 39 administrativo del circuito. A este despacho le pareció demasiado grosero el hecho de pedirle una certificación a los funcionarios bajo mi nominación para acreditar los hechos que fueron objeto de esta prueba testimonial, y por eso, para evitar que no se pudiera controvertir y para darle la mayor garantía y seriedad al proceso, se citaron a testimonio para que las partes, y en especial la Superintendencia de Industria y Comercio, quien se ha sentido lesionada en sus derechos fundamentales, pudiera controvertir la prueba. Los testigos no fueron solicitados sino de oficio, pero tampoco fueron calificados como de sospechosos o tachados, y por lo tanto partimos de ese presupuesto, y además debían ser interrogados en testimonio porque eran los únicos que podían dar fe de qué fue lo que se hizo. ¿Qué situaciones se tienen probadas en este incidente? Primero, que hubo un cese de actividades entre el 17 de octubre del año 2014 hasta el 19 de diciembre de 2014 inclusive. Igualmente que el 13 de enero de 2015 la oficina de apoyo y la entrada a los juzgados administrativos fue libre. Primer presupuesto. Segundo presupuesto, que el juzgado 39 administrativo del circuito de Bogotá atendió ininterrumpidamente en la prestación del servicio en la sede del juzgado 39, es decir, en la sede de Casur, carrera séptima 1227, oficina 903. Cuarta situación que se tiene por demostrada, que el juzgado 39 administrativo del circuito, por orden de quien aquí habla, abrió una sede alterna en la carrera octava 1139, oficina 704. Séptimo, se tiene probado que fueron comunicadas las autoridades judiciales. Octavo, se tiene por un hecho cierto y probado que en el auto admisorio de la demanda de Covasec contra la SIC aparece inscrito como lugar de recepción física de documentos la oficina 7014 de la carrera octava 1139, edificio Garcés. Décimo, que eso implica una diferencia de dirección entre la que se ha establecido en la cual funcionó y la que se anotó allí. 11. Que durante el cese de actividades
los usuarios de la Administración de Justicia de acciones de tutela pudieron ingresar a las instalaciones del Juzgado 39 Administrativo del Circuito. Fueron atendidas por los funcionarios y por el funcionario, en este caso el juez, y los empleados del despacho, bien sea por la secretaria, bien sea por la profesional. 12. Que en la oficina de la carrera octava 1139, oficina 704, edificio Garcés, el doctor Andrés Felipe Ramírez atendió desde el 3 de diciembre hasta el día 16 de diciembre en el horario establecido para la atención a los usuarios de la Administración de Justicia, y que entre los días 18 y 19 de diciembre lo hizo la doctora Ana María García. 13. Que las organizaciones sindicales que promovieron el paro del año 2014 dieron la instrucción a quienes estaban apoyando la manifestación de que era permitido el acceso a la sede de los juzgados administrativos. 14. Que de los testimonios establecidos son coincidentes ellos en ratificar el hecho anterior. Esto es, que sí era posible la atención al público para acciones de tutela. Y en este sentido, se atendieron acciones en materia de salud con notificaciones de medidas cautelares de servicios preventivos con carácter urgente. Igualmente, fueron atendidos los accionantes. Igualmente, fue atendida la señora gerente de Covasec, tanto en las dependencias del edificio Garcés como en las dependencias del Juzgado 39 Administrativo en el edificio Casur. 15. Que el Honorable Consejo de Estado era conocedor de nuestra sede alterna, a punto tal que remitió acciones de tutelas y procesos ordinarios. 15. Hubo continuidad del servicio. Señor juez, si me permite, quiero hacer una claridad. Yo soy la representante legal. En ese momento dijo la gerente, pero yo soy representante legal. De Covasec. De Covasec. Sí. La representante, es correcto. Bien. Está establecido 16, si la numeración no se me ha ido, que el correo electrónico del juzgado 39 administrativo es admin39bt@sendoc.ramajudicial.gov.co, que coincide plenamente con el correo que aparece en el auto admisorio de la demanda. Está establecido fundamentalmente que la Superintendencia de Industria y Comercio omitió las partículas BT al intentar comunicarle al despacho judicial el cumplimiento de la medida cautelar, así como de rendirle el informe. Valoración probatoria. Y análisis del caso. El debido proceso como garantía de los derechos fundamentales de los asociados implica que cualquier juzgador o cualquier autoridad con funciones jurisdiccionales e inclusive sin funciones jurisdiccionales pero sí administrativas, el cuidado extremo y dedicado
al respeto de las libertades individuales, más de un juez constitucional de tutela. Con todo, es necesario observar que este despacho judicial, en los 8 años de existencia, ha garantizado esos derechos de manera particularmente dedicada. Hemos mantenido, a pesar de las adversidades, el servicio de administración de justicia ininterrumpido, independientemente de que las organizaciones sindicales consideren que debía suspenderse. No hemos obrado ocultamente, lo hemos hecho públicamente y en franca lid. Las autoridades judiciales han estado informadas de ellas. En el canal de YouTube que tiene dispuesto este juzgado, en el cual hay 8.500 visitas, se puede observar ello. Y en el de Google Plus, que reproduce lo mismo, hay 22.000 visitas a la presente. Pero bien, supongamos que eso no es conocido. Supongamos que eso sea un hecho imposible de conocimiento para la parte. Pero vamos a ver la situación. Hoy en día, la modernidad nos ha permitido participar esencialmente de las ventajas de la tecnología. Hoy ya no estamos en el siglo XIX con sedes físicas. Hoy podemos acceder a sedes electrónicas. En este sentido, me permito recordarles el contenido del artículo 60 de la Ley 1437 de 2011, que establece para las autoridades de la administración, de la rama ejecutiva o de la administración pública, las autoridades administrativas, el compromiso y prácticamente la obligación de tener una sede electrónica. Con mayor razón a los jueces, por cuanto a partir de la Ley 1437 de 2011, las notificaciones personales prácticamente, por lo menos en contencioso administrativo, son electrónicas, y en materia de tutela, como ustedes saben, por el medio más expedito. Podía ser por teléfono, inclusive. ¿Cuál es la realidad del juzgado 39 a partir del 3 de diciembre de 2014 y hasta antes del levantamiento del cese de actividades? Tuvo 3 sedes. La sede ordinaria, en donde estamos funcionando en este momento, a la cual se podía acceder. Y se podía acceder porque atendimos a varias personas. ¿A quiénes atendimos? Varias personas que interpusieron acciones de tutela. ¿A quiénes atendimos? A quienes se les resolvieron acciones de tutela que estaban instauradas antes del paro y que deberían decidirse durante el paro. ¿A quiénes atendimos? De la oficina del doctor Ramiro Bejarano. Se le atendió. Se le atendió una solicitud de oposición, de retracto, de una cesión de derechos litigiosos, entre comillas, en la acción popular de asbesto, que es una de las acciones más delicadas que tiene este despacho. Igualmente, se atendió telefónicamente, cuarta vía. No es desconocido el número telefónico del juzgado 39 administrativo porque es el mismo y además tiene 2 líneas telefónicas. Fácil de encontrarlo en internet, fácil de encontrarlo en el Consejo Superior de la Judicatura, en la dirección ejecutiva. Las 2 sedes físicas, vamos a indagar si era posible o no acceder. En cuanto a la de Casur, era posible. En cuanto a la del edificio Garcés, igualmente posible porque allí no había miembros del sindicato. Ahora, ¿cómo acceder con un hierro de esa naturaleza? Bien, en primer lugar, lo que tenemos que decir fundamentalmente, y quedó probado en el expediente, es que
en el edificio Garcés solamente funcionó el juzgado 39 administrativo del circuito de Bogotá. No podía confundirse con otra institución de derecho público. No podía confundirse con otro despacho judicial. Era un imposible fáctico. Segundo, como bien lo describieron los testigos, para acceder allí había que tomar un ascensor. Ascensor que no es automatizado, sino ascensor que necesita un operario. También está establecido que ese operario, esa persona, es quien controla el acceso a cualquiera de los pisos del edificio. Quedó establecido que él lleva una planilla y que nadie ingresa sin anunciarse previamente y sin decir a dónde iba. Igualmente, tan celoso era el control al ingreso que a los mismos funcionarios del juzgado se les preguntó para dónde iban, con lo cual era claro que evidentemente sí había un control y sí había un direccionamiento. Igualmente, esta es la tercera vez que este despacho funciona en el edificio Garcés. Pero no solamente basta eso. Se logró establecer dentro de las pruebas testimoniales que la puerta de la oficina 704 permaneció entreabierta para el servicio. Y también se logró establecer no solamente que la representante de Coasec estuvo allí, sino otros accionantes de tutela. Pero aún bajo esas precisiones y aún insistiendo en que la oficina 714 llevó a error o llevó a confusión o no permitió ejercer el derecho de defensa adecuadamente, lo primero que tenemos que decir es que en el folio 295 del expediente aparece guía de servientrega. En el caso de una de las acciones populares, una de las acciones constitucionales de tutela, ¿sí?, donde aparece carrera octava 1139, oficina 7014, edificio Garcés. Y hay constancia de recibido. De manera de que, evidentemente, quien se presentara a preguntar por el juzgado 39 administrativo del circuito de Bogotá en el edificio Garcés, necesariamente podía encontrar la oficina. Si eso lo hizo un operario de servientrega, que desconocía la situación, que no era parte dentro del proceso, que nada tenía que ver, y pudo cumplir con su deber, ¿y su deber cuál era? Entregar una correspondencia como efectivamente la entregó. Entonces ese hierro no es sustancial. Habían los suficientes controles en el edificio Garcés para saber efectivamente quién entraba, quién no entraba y a dónde entraba y a qué horas entraba. Entonces, hoy se nos pone de presente la declaración extrajuicio y respetuosamente el despacho se permite dudar de ella. Y se permite dudar de ella en el sentido de que simplemente obra como una prueba no controvertida, pero lo más grave es que la misma superintendencia no pide que su testimonio sea profundizado para poder debatirlo. Pero adicionalmente de que no lo pide y supongamos que esté bien y que aún así se acepte, lo cierto es que de los 3 servidores de este despacho que estuvieron colaborando en la época del cese de actividades, hay 2 que dan fe presencial de las palabras del servidor público o de quien se presentó en nombre de la superintendencia. Y lo que uno encuentra es que el señor presenta varias versiones. Y lo que uno encuentra no es más sino un descuido, una falta de eficiencia en su labor. Primero alega que no encontró el edificio. Raro. Muy extraño. Después aduce que otra razón, y así simultáneamente. Su dicho deja de ser creíble. Su manifestación tiene serias dudas. Después la tercera versión queda esa persona y frente a 2 funcionarias de mi despacho, o no de mi despacho porque yo no tengo ningún despacho, el que me asigna la rama, es que después estaba cerrado
y que después era que el funcionario no estaba. Si el funcionario no estaba, por alguna razón, porque como se dice ahí salió a tomar tinto, lo cierto es que sí se pudo establecer la existencia de un despacho judicial en el edificio Garcés. Cuando al doctor Andrés Felipe Ramírez y a la doctora Ana María García se les encomendó única y exclusivamente la atención en la sede alterna, fue de dedicación exclusiva. Y una ausencia de 2 o de 3 minutos o de 5 minutos no justifica de ninguna manera el no volver a insistir. Él sí sabía y supo y tenía conocimiento de que sí existía en el edificio Garcés el despacho judicial 39 administrativo, a punto tal que pudo identificar que el funcionario estaba tomando tinto. Imprudencia. Imprudencia de su parte. Pero adicionalmente, quedó establecido que la superintendencia jamás llamó al despacho. Sabiendo la importancia de la acción de tutela hoy, que por medios públicos se está hablando de un cartel de la seguridad, de la vigilancia privada en Colombia. Sabía lo que se estaba jugando la superintendencia en ese proceso. No hubo una llamada. Y la secretaria del despacho y la profesional del despacho lo verificaron. ¿Y por qué lo podían verificar? Porque ellas fueron las que se quedaron en el despacho entre el 3 de diciembre hasta el 16 de diciembre. El 17 día de la rama y el 18 y el 19 el doctor Ramírez no estaba, por lo cual fue suplido por la señora profesional doctora Ana María García. Pero no solamente demuestra la falta de consistencia en la gestión de la persona que encomendó la superintendencia, el hecho de decir que el funcionario estaba tomando tinto y ahí quedó, sino el hecho mismo de no entrar cuando sí se podía entrar a las instalaciones de los juzgados administrativos, porque también como quedó establecido de las pruebas testimoniales, se estaban atendiendo acciones de tutela. Y no solamente este despacho expidió fallos de acciones de tutela, todos los despachos, inclusive le manifiesto a la audiencia, eso era una de las razones para aducirle al Consejo Superior de la Judicatura que no podía dejar de pagar los salarios. Esa era una de las razones. Que no preguntó, que no indagó, que no hizo el intento. Nosotros no podemos responder por esa falta de gestión. Claro, había una apariencia y entendemos de que había una apariencia aceptable de que no había ingreso. Está bien. Pero bastaba preguntar. ¿Por qué de la oficina del doctor Bejarano sí llamaron? ¿Por qué los accionantes de las otras tutelas sí entraron? ¿Por qué obtuvieron copia del auto admisorio de la demanda? ¿Por qué pudieron presentar tutelas? ¿Por qué pudieron responderse tutelas, como en el caso de Alianza Salud, que se respondió por correo electrónico? Obviamente, al correo correcto. Obviamente, si el correo estuviera mal dado por parte del despacho, que es su sede electrónica, si hubiera sido imposible el ingreso al edificio Casur, yo estaría muy atento a decretar una nulidad. Pero lo cierto es que este despacho dio medios alternos, electrónicos y físicos, para poder presentar la contestación de la demanda. Lamentamos profundamente que esa situación no se haya podido consolidar. Hubo un yerro de buena fe de la superintendencia, pero tiene que cargar con su yerro, que fue el haber enviado
su respuesta a un correo electrónico inexistente para el juzgado 39 administrativo. Correo que tiene desde el año 2012 en el cual se implementó la oralidad. No es un correo de hoy, no es un correo creado para el paro, no es un correo de última hora, más de 2 años, bueno, yo no cuento muy bien, pero desde julio del 2012, entonces, año y medio entonces, desde que se puso en práctica la oralidad. Nunca dejó de haber servicio en el juzgado 39 en su sede de Casur. Y lo más grave, o lo más importante, no lo más grave, atención telefónica siempre hubo en el despacho. Tenían todos los medios a su alcance, todos. Y es imposible en esas circunstancias que por un error de colocar 7014 cuando era 704, pretender una nulidad. Porque la primacía de la sustancia sobre la forma nos está demostrando que aún con ese hierro se respondió una acción de tutela. Entonces no era un imposible. Listo, aceptemos de que no se podía hacer en el Garcés, en el edificio Garcés. Aceptemos aún que lo que dice el señor declarante en nuestro juicio es cierto en cuanto al edificio Garcés. Pero tenía 2 vías más. La sede física natural de este despacho desde el año 2006, 31 de agosto, como la sede electrónica. Ahora, cuando hay una circunstancia de hierro de la parte que aduce la nulidad, según el principio de que nadie pueda alegar su propia culpa en beneficio, y teniendo vía telefónica, que no acudió, teniendo una sede electrónica, la cual usó inadecuadamente, y teniendo una sede física natural, a la que no hizo el esfuerzo por entrar, no puede aceptar el despacho que pueda decretarse la nulidad del proceso. No podemos, y es que ni siquiera es obligación del juez tener una sede alterna para los paros judiciales. Es un esfuerzo que hacemos, privado prácticamente, porque es contra el pecunio del juez. Es más, si mis empleados me alegaran el jus variandi, que los estoy trasladando 2 cuadras y que eso les afectara su dignidad o las condiciones de su empleo, de pronto me lo alegan. Pero aún así recibí pues obviamente la respuesta favorable, como siempre la he recibido de todos los empleados que yo he tenido, de garantizar el servicio continuo, ininterrumpido y de la mejor calidad. En tal circunstancia, y bajo el cúmulo de las pruebas existentes, pero antes de tomar la decisión quiero manifestar lo siguiente. Extemporáneamente, y como me lo explicó la señora apoderada antes de entrar a audiencia, ellos pidieron una certificación. ¿De quién? De quien está en la oficina 714 de la carrera octava 1139, que son Robert David Mayorga Díaz y Miguel Nicolás Chávez Maldonado, donde dice que ahí nunca ha funcionado un juzgado. Bien, sobre esta prueba es extemporánea. Es una prueba de última hora que uno podría darla bajo el artículo 29 constitucional como nula de pleno derecho. Sin embargo, aún en el caso de aceptarla,
de no rechazarla, de tener en cuenta que me la está aportando a última hora por el hecho de no haberla obtenido antes, y aún en un posible demérito de su contraparte, porque es que no podemos estar aportando pruebas en cada instante, porque yo tendría entonces también que pedir otras pruebas, y yo ya no puedo pedir pruebas. Pero sin embargo, aún así, es correcto lo que dicen los señores. Claro, nunca en la 714 funcionó el juzgado 39 administrativo del circuito de Bogotá, nunca, porque fue en la 704. Pero lo cierto es que el único despacho de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que ha funcionado en el edificio Garcés es el juzgado 39, y en esa medida no era perdible la ubicación del mismo, máxime que quien la indicaba era el celador o el ascensorista, mejor el ascensorista antes que celador. Y no era perdible más cuando la puerta del juzgado 39 administrativo del circuito como sede alterna estaba siempre entreabierta. Falta de diligencia, falta de habilidad, falta, y perdónenme que esto no es ningún término técnico en derecho, malicia indígena. Y es que no se necesita ser un genio para esto. No se necesitaba ninguna labor investigativa profunda para llegar a la oficina 704. Obvio. Bien se hubiera podido preguntarle al señor del ascensor qué funcionó allí entre el 3 de diciembre al 19 de diciembre. Incluido alcanzamos a seguir yendo un poco a vigilar la llegada de correspondencia aún en enero, a pesar de que estaban abiertos. O bien, al propietario de la oficina, voy a expresar el nombre, el doctor Venancio Galvis, coronel retirado de la policía que no litiga en la sección cuarta, y que ha sido su generosidad la que me ha permitido gozar de la dispensa del servicio ininterrumpido de la Administración de Justicia. Yo entiendo a la señora apoderada que me presente pruebas a esta hora, pero también me pondría en una desventaja a la parte, pondría en una desventaja al despacho, y tendría que profundizar muchísimo más. Y yo no quiero hacer de un incidente de nulidad un juicio sin fin, más cuando estamos en una acción de tutela. La incorporaremos al expediente y ya pues se le dará la valoración jurídica a que haya lugar por parte del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Así las cosas, bajo las pruebas acopiadas, bajo los hechos demostrados, con las pruebas documentales y los testimonios rendidos bajo la gravedad del juramento de forma libre y espontánea, este despacho, el juez 39 administrativo del circuito de Bogotá de la sección cuarta de impuestos, estima que es procedente negar la solicitud de nulidad interpuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio por la presunta y no probada violación al debido proceso en el componente del derecho material de defensa. Ahora bien, según obra en el expediente, la tutela, la sentencia de tutela fue notificada el día 19 de diciembre. Doctoras, corríjame si la fecha no es la correcta. Y el 21, perdón, a ver, en el año 2015, 19 de enero, yo no 19 de diciembre, 19 de enero de 2015, he interpuesto el recurso el recurso fue interpuesto el 22 de enero de 2015 a las 3:11 según consta en correo electrónico.
enviado al admin39bt@sendocramajudicial.gov.co. En tal virtud, tenían 3 días para interponer el recurso. Está correctamente interpuesto, por lo tanto, concédase el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia dictada por este despacho en la causa judicial 2014-166, interpuesta por la señora apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio en el efecto devolutivo. Igualmente, el despacho ordena por secretaría que se remita el expediente, se tomen las copias pertinentes del mismo para el trámite del incidente de desacato respectivo, que ya también ha sido solicitado por Coasec. Quiero agradecerle a la señora representante legal de Coasec, a la señora apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio, su tiempo, su paciencia, igual a la señora secretaria, porque pues fue una jornada larga, pero creo que pues era mejor resolverlo así, para beneficio de todos nosotros, para claridad, para que ustedes tuvieran la seguridad, las partes, ambas, pero especialmente la superintendencia, tuviera la tranquilidad de que hemos obrado con la mejor rectitud y probidad que nos exige el cargo. Como persona, lamento lo sucedido, pero como juez me mantengo en mis decisiones. Una feliz tarde y que Dios los bendiga. Doctora, cuénteme. Qué pena, doctor. Respecto al auto que usted acaba de proferir, la nulidad, la Superintendencia de Industria y Comercio pues está de acuerdo con la decisión que se tomó en la impugnación. Agradecemos mucho pues el trámite que se le dio oportunamente para que el Tribunal Administrativo resuelva el recurso de impugnación. No obstante, respecto a la nulidad, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene que solicitar la apelación pues respecto a ese punto en la resolución o en la decisión que toma el despacho, acudiendo al artículo 320, numeral sexto, manteniendo la argumentación que expuso en su momento en el incidente de nulidad y agradeciendo que se le dé trámite a la misma en el sentido de que esta superintendencia se mantiene en la posición de que, pues acudiendo a la buena fe de las manifestaciones que nos realizó el funcionario Alberto León Martínez, quien es el encargado de entregar las documentaciones, y pues ya teniendo como probado el hecho de que se incurrió en un error involuntario por parte del despacho al asignar el número de la oficina donde se podía llevar las radicaciones, pues como bien lo declaró el señor Alberto León Martínez en su declaración, él sí indagó con el ascensorista o el celador que estaba atendiendo en ese momento, en ese día que se dirigió. De hecho, fueron 2 días, 15 y 16. Pues acudiendo, insisto yo, a la buena fe de su manifestación, le indicaron que no había ningún despacho judicial funcionando en el edificio Garcés. Tanto así que él se dirigió, y esto sí voy a aclararlo, pues aunque no se tuvo en cuenta la prueba y respeto la decisión del despacho de la oficina 714, pues en su momento al funcionario lo que le dio a pensar fue que se habían equivocado al poner el 0 y se dirigió a la 714 a preguntar por el despacho judicial, en donde lo atendieron las personas cuya certificación se llegó de forma extemporánea aquí dentro del incidente y quien indicaron que en efecto, uno, ellos no sabían de la existencia de un despacho judicial que estuviera recibiendo ninguna documentación, y segundo, que ellos no tenían, pues como ya quedó establecido porque era la oficina 704, pues absolutamente nada que ver con el despacho 39 administrativo. Así las cosas, pues es claro que, supongo yo, el funcionario acudiendo 2 veces, pues ante el error que se cometió con el número de la digitación del edificio Garcés, pues le fue imposible entregar la contestación de la acción de tutela en tiempo. Aunado a esto, respecto a que se podía ingresar al edificio Casur y recibir por parte de los funcionarios del despacho la documentación que se requiriera de índole judicial,
pues la Superintendencia de Industria y Comercio, y no solo fue con el funcionario Alberto León, sino que muchos funcionarios también se acercaron al edificio Casur a intentar pues radicar documentación, y pues al ver el cese de actividades y al ver pues la manifestación que se estaba realizando en torno al paro judicial, pues y sumado a eso, a la manifestación que había hecho el despacho que había puesto una sede alterna, pues era lógico pensar que no estaban atendiendo los juzgados, no estaba entendiendo el señor juez en la sede Casur, pero sí en la sede del edificio Garcés. Por esta razón, la superintendencia pues se mantiene en su posición y le solicita, honorable juez, que remita también el escrito de nulidad para que sea entonces el tribunal el que analice tanto el escrito de impugnación presentado como el incidente de nulidad propuesto. Gracias. Bien, señora señora representante legal de COASEC tiene el uso de la palabra. Sobre, pues, especie de traslado de respecto de la nulidad. Bueno, COASEC Limitada respeta la decisión del señor juez al conceder el recurso de apelación. Finalmente, yo me reafirmo en mi testimonio y conocí de primera mano que el juzgado siempre estuvo trabajando. Es importante, señor juez, que se verifique que la superintendencia envió el correo mal. O sea, en el auto admisorio de la demanda se estipuló un correo electrónico y cuando fueron a responder la tutela enviaron a otro correo electrónico, ¿no? Así está en la prueba que se adjunta al incidente de nulidad. Adicionalmente, o sea, ellos pudieron interponer el recurso, la impugnación al correo, y por qué no se hizo la contestación a ese mismo correo. Respecto de la impugnación, a mí me queda una duda si está dentro del plazo estipulado en la norma. ¿Por qué? Porque la norma, el artículo 30 del decreto 2195, señala que la notificación del fallo de tutela se hace por el medio más expedito. Tengo entendido que vino un funcionario de la superintendencia quien pidió copias del expediente hacia el 15 de enero. En ese orden de ideas, pues el plazo estaría vencido. Aquí se habla de una notificación por aviso. Por favor, la notificación por aviso en las acciones de tutela, pues es la primera vez que la veo, no sé. Realmente me gustaría que el señor juez verificara sobre la extemporaneidad del recurso de impugnación. Muchas gracias. Bien, bueno, tenemos dos temas, uno del incidente de nulidad y otro entonces ya tenemos que es la concesión de extemporánea del recurso de apelación. Entonces, técnicamente me tocaría concederle el uso de la palabra a la señora apoderada de la superintendencia para que se manifieste sobre la extemporaneidad de la concesión del recurso, la extemporaneidad de la interposición del recurso de apelación presentado por ustedes. Entonces, señora apoderada, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. La superintendencia solo tiene que decir que formalmente, según radicado número 15-009281, la sentencia de tutela proferida por el juzgado 39 administrativo de Bogotá fue notificada el 19 de enero del 2015. Salvo que obre prueba, que creo que no, que se acercó algún funcionario y se notificó personalmente el escrito de tutela, creo que el término se debe contar a partir del 19 de enero del 2015, siendo los 3 días vencidos hasta el 22 de enero del 2015, radicado electrónicamente y radicado físicamente en las instalaciones Casur el 22 de enero del 2015 el escrito de impugnación. Gracias. Bien. Al respecto, pues tenemos que decir lo siguiente. En primer lugar, sí, es cierto que el decreto 2591 de 1991 habla de que las decisiones, conforme al principio de informalidad, las decisiones
en los medios de control de tutela deben notificarse por el medio más expedito. Evidentemente, ese medio puede ser telefónico, puede ser telegráfico, puede ser por correo electrónico, ¿cierto? O puede ser por fax inclusive, puede ser por cualquier otro medio que encuentre el juez a disposición. Siempre el juzgado 39 ha encontrado que la manera de notificar las acciones de tutela sea mediante el trámite en la oficina de apoyo. No sé si la doctora tenga ahí copia del aviso. ¿Me lo facilita, por favor? Un segundo, si es tan amable. Digamos lo que esa forma de notificación, gracias doctora, ya se lo retorno. Fundamentalmente, pues, es uno de los medios autorizados por la ley, porque es que la ley no tiene mecanismos taxativos para la notificación. ¿Por qué lo hicimos de una u otra manera así? Primero porque, pues no porque lo llevemos haciendo mal 50 años, pues lo vamos a seguir haciendo mal, no, sino que es una forma válida de notificación. Nada se opone. Segundo, evidentemente, de una u otra manera, ya el despacho tenía advertido que no se había contestado. Tenía advertido el despacho que esa podía ser una situación que pudiera generar conflicto, esencialmente para las partes. Y, digámoslo, el haber cambiado la manera como normalmente notifica el despacho por aviso a una forma distinta, más cuando no había alguna situación de gravedad. Por ejemplo, no estaba en juego el derecho a la vida, algún tratamiento médico urgente, alguna situación que nos implicara actuar de una manera aún más expedita que la normal. Fundamentalmente por eso se asumió la notificación por aviso. Fundamentalmente siempre se ha venido haciendo así, no es una forma usual. Dice el artículo 30 del decreto 2591: fallo se notificará por telegrama por el medio más expedito que asegure su cumplimiento a más tardar del día siguiente de haber sido proferido. Ahora bien, es un hecho que alguien de la superintendencia estuvo sacando fotocopias, pero no tenemos precisada la fecha. De lo que se puede ver del expediente no hay constancia, y si mal no estoy, de la declaración se habló del 21 de enero. Se habló del 21 de enero. Entonces, si la señora secretaria del despacho está hablando de que el señor fue el 21 de enero y en ese momento fue que dio las explicaciones de qué fue lo que le sucedió con la entrega del informe, pues lo único que yo puedo asumir es que fue en esa fecha. Y pues evidentemente, si bien el obtener una copia o una fotocopia de la sentencia podría intentarse como una notificación, intentarse validar como una notificación por conducta concluyente, también tengo que afirmar que debe haber una formalidad realmente para notificar las cosas. Y pues contarle el término a una persona que no quiero demeritar su capacidad intelectual, pero sí quiero delimitar su aspecto de competencia, que pues es la persona de servicios generales o que se encarga de ciertos trámites, pues no sería lo adecuado. Además tendríamos que haberlo notificado a él, fundamentalmente, y no hay acta de notificación. Entonces, aún asumiendo de que hubiera sido el día 21 con quien hubiéramos surtido esa diligencia, aún en el entendido de que fuera por conducta concluyente, aún así, bajo esas circunstancias, pues el término estaría vivo. Como la notificación se llevó el 19 y cuenta a partir del día siguiente del 19, debemos entender
que fue correctamente bien presentado el recurso de apelación, digámoslo, en tiempo. Ya el demás contenido pues lo mirará el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por tanto, la petición de extemporaneidad hecha por la señora apoderada, por la señora representante legal de Covasec, se niega y se sostiene la concesión del recurso de apelación en el efecto devolutivo ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En cuanto a la apelación del auto que decide la nulidad, bien, fue sustentado, fue controvertido. Me hubiera gustado de pronto, doctora, que me lo presentara inmediatamente terminé de hablar. Ya después cuando le estaba diciendo adiós. Pero bien, no quiero que quede duda de lo que este despacho ha hecho. Si mi superior tiene que revisar la actuación y la encuentra que es nula, créanme que pues acataremos la decisión de la corporación y pues le daremos el trámite que en derecho haya lugar. Entonces, para mí lo importante es la garantía de ambas partes. Resumen de esta audiencia. Queda concedido el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Previo a haberse negado la nulidad procesal solicitada por la superintendencia y concédase la apelación contra el auto que decide la nulidad. Los efectos de la apelación son en el devolutivo. ¿No hay ninguna otra cuestión por resolver, doctores? Señora apoderada señora representante legal de Covasec. Tranquilo, señor juez. A ver, nosotros interpusimos un incidente de desacato, señor juez. Quisiera saber este incidente, ¿qué trámite tiene aquí? No, aquí, gracias, doctora. No, aquí tal vez ya lo habíamos dicho, pero dimos la instrucción a la Secretaría para que ingrese el despacho para el trámite del incidente de desacato. Bueno, no importa, lo reiteramos, eso para eso estamos acá. O sea, el trámite va a ser que ingrese, yo miro pues si hay que abrirlo formalmente o no, o si con lo que hay basta y decidimos, y pues obviamente se le vuelve a dar traslado. Si se abre el incidente, se le da traslado a la superintendencia para que ella sustente su posición y entra al despacho. Yo creo que vamos a dar un término corto. Si se abre el incidente, unos 3 días. Obviamente saldrá por escrito, doctora. Se lo vamos a mandar al correo electrónico. ¿Sí? Yo lamento lo sucedido. ¿Sí? Pero es que, les comento, fallamos el túnel de la línea. Aquí vinieron los del túnel de la línea. Imagínense semejante monstruo de caducidad que les decretaron. Violación también al debido proceso. Es más, mire, se lo comento, ya, pues, no, todavía no me va a cortar. Se lo comento. Yo alcancé a hablar con el jefe de la oficina jurídica en vías. Ellos estaban temerosos que qué íbamos a hacer, que cuándo íbamos a decidir, que ellos tenían hasta el 30 de noviembre, una cosa así, y le decidimos. Y le notificamos por correo. Obvio, se quedó la apelación por el cese de actividades. Créanme que, doctoras, créanme que hemos obrado leal y de buena fe. Yo no tengo otro criterio más sino que ese. Espero que así se entienda y creo que hay elementos de juicio pues para que el proceso se sostenga, salvo mejor criterio de mi superior. Nuevamente les agradezco su tiempo, su paciencia, que Dios los bendiga y bueno, estaremos pendientes de las noticias prontamente.